Un cinturón negro le pidió a la hija de la empleada doméstica que peleara como una broma. Segundos después, su primer golpe paralizó a todo el gimnasio. «Deja en paz a mi madre». Las palabras no salieron de Carol, la limpiadora paralizada por el miedo, sino de su hija de 13 años, Abigail, que estaba de pie en la entrada del dojo, con la mochila aún colgándole de un hombro. Todd Vance, el instructor de cinturón negro que momentos antes había ridiculizado a Carol frente a sus alumnos, se volvió con una mueca. «¿Qué dijiste, niñita?», se burló acercándose. Abigail no parpadeó. «¿Me oíste? Pídele perdón». La sala quedó en silencio. Los alumnos se movieron con incomodidad. Una niña acababa de desafiar a un hombre que se creía intocable. Lo que sucedió después dejaría congelado de incredulidad a todo el gimnasio. Esta es la historia de cómo una chica callada que guardaba un secreto familiar lo cambió todo un golpe a la vez. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias y asegúrate de estar suscrito para no perderte el video especial de mañana. Ahora volvamos a la historia. Disfrútala. La promesa de una chica silenciosa a su abuelo estaba a punto de romperse. Durante 20 años el secreto de su familia había estado a salvo. Pero esa noche, frente a una multitud de desconocidos, ese secreto se usaría para defender a su madre. El aroma de sudor limpio y madera pulida llenaba el dojo Rising Phoenix. Era un lugar de disciplina, un templo dedicado al arte del combate. En la pared del fondo, fotos enmarcadas de campeones del pasado los observaban con expresiones severas, y debajo de ellas, una fila de trofeos meticulosamente lustrados brillaba bajo las luces fluorescentes. El silencio de la noche avanzada solía ser un consuelo para Carol Peterson. Significaba que su trabajo casi había terminado. A sus 48 años, Carol se movía con una eficiencia silenciosa que la volvía casi invisible, y durante los últimos 6 meses había sido la encargada de la limpieza del dojo. Llegaba justo cuando la última clase terminaba su uniforme gris, mezclándose con las sombras, y esperaba pacientemente a que los alumnos se fueran antes de empezar su labor, transformando el espacio de un teatro de violencia controlada de nuevo en un santuario inmaculado. Se enorgullecía de su trabajo, los suelos nunca habían estado más limpios, y los espejos jamás tan libres de marcas. Pero esa noche era diferente. La clase avanzada dirigida por el dueño y maestro principal del dojo, Todd Vance, se estaba alargando. Carol trató de mantenerse fuera del camino, y comenzó en los vestuarios mientras escuchaba la voz de Todd retumbar desde la sala principal aguda y autoritaria. Era un hombre que disfrutaba el sonido de su propia autoridad. Carol terminó los vestuarios y pasó al vestíbulo empujando su cubo con agua jabonosa. Solo le quedaba fregar el piso principal, y podría irse a casa con su hija Abigail. Asomó la cabeza por la esquina. Todd estaba demostrando una patada compleja a un pequeño grupo de sus alumnos más dedicados, todos con cinturón negro, pendientes de cada palabra. Todd Vance rondaba los 30 y tantos con un cuerpo sólido y poderoso. Su cinturón negro estaba atado con una perfección practicada, las puntas colgando a la longitud exacta, y se movía con una seguridad suprema que a menudo se desbordaba en arrogancia, convencido de que el dojo era su reino y todos dentro sus súbditos. Carol esperó permaneciendo cerca del borde del gran tatami. Metió el trapeador en el cubo, lo escurrió y empezó a limpiar la madera alrededor del área acolchada, retrocediendo despacio con la mirada en su tarea, tratando de seguir siendo un fantasma. Uno de los alumnos, un joven de sonrisa engreída, falló un paso en la secuencia que enseñaba Todd y tropezó levemente. Todd se detuvo al instante. ¿Qué fue eso, Brian? Se te olvidó de repente cómo caminar. Aquí no estamos bailando el vals, este es un arte de combate y exige perfección. Su voz destilaba desprecio. El rostro del joven se sonrojó. Lo siento, sensei. Perdí el equilibrio. Perdiste la concentración, lo corrigió Todd con dureza. La concentración lo es todo. En el instante en que la pierdes, eres vulnerable y un oponente lo aprovechará. A un oponente real no le importan tus excusas. Palmeó las manos
y su voz volvió a resonar en la sala desde el principio, y esta vez intenten parecer el cinturón negro que dicen ser. Los alumnos reanudaron la práctica ahora con movimientos más tensos y cuidadosos. Carol siguió trapeando de espaldas a la clase y casi había terminado el perímetro cuando al tirar del mango para otra pasada, el palo largo golpeó una pequeña botella metálica de agua que alguien había dejado en el suelo. Esta volcó con un estruendo, rodó unos metros y se detuvo justo en el borde del tatami blanco. Todas las cabezas del dojo se volvieron hacia ella, los alumnos dejaron de moverse, y el silencio repentino fue ensordecedor. Carol se paralizó, el corazón se le hundió. «Lo siento mucho», susurró con el rostro ardiendo de vergüenza. Rápidamente dejó a un lado el trapeador y se apresuró a recoger la botella. Todd Vance se volvió lentamente con una expresión de pura molestia en el rostro. Miró a Carol como si fuera un insecto que acababa de encontrar en su piso impecable. «¿Qué dijiste?», preguntó con una voz engañosamente suave. «Dije, lo siento, señor», repitió Carol un poco más fuerte esta vez. Sostenía la botella de agua en la mano sin saber qué hacer con ella. «Fue un accidente». Todd caminó hacia ella, sus pasos lentos y deliberados. Se detuvo a solo unos pasos, obligándola a mirarlo hacia arriba. «¿Un accidente?», repitió dejando que la palabra quedara suspendida en el aire. Observó su simple uniforme gris, sus guantes de limpieza desgastados y el cubo de agua turbia. Una sonrisa lenta y condescendiente se extendió por su rostro. «Este es un lugar de concentración», dijo elevando la voz para que todos sus alumnos lo oyeran. «Estamos practicando un arte letal. Las distracciones pueden ser peligrosas. ¿Lo entiendes?» «Sí, señor, lo entiendo». «No volverá a ocurrir», respondió Carol con la voz temblorosa. «Solo quería desaparecer». Pero Todd no había terminado. Vio una oportunidad, una ocasión para lucirse frente a su público. «Sabes», dijo rodeándola lentamente como un tiburón. «Te he visto trabajar. Vienes aquí todas las noches empujando ese trapeador». Tan callada, tan humilde, pronunció la palabra humilde como si fuera un insulto. Se volvió hacia sus alumnos. «Atención todos, tenemos una invitada especial para nuestra lección de esta noche». Algunos de los estudiantes rieron nerviosamente. Brian, el que había tropezado antes, se sintió aliviado de que la atención ya no estuviera sobre él. Otro estudiante, un joven reflexivo llamado Ben, observaba la escena con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Se lo veía incómodo. «Dime», dijo Todd volviendo hacia Carol. «¿Qué crees que hacemos aquí todos los días?» Carol estaba confundida por la pregunta. «¿Usted? Usted enseña artes marciales, señor». «Yo enseño artes marciales», la imitó en un tono agudo y burlón. «Exacto. ¿Y qué significa eso?» «Significa que enseñamos fuerza, disciplina, respeto». Hizo una pausa dramática. «Se trata de saber tu lugar en el mundo. Algunas personas son luchadores. Lideran. Inspiran respeto», se señaló a sí mismo y a sus alumnos. «Y otras personas. Otras personas limpian el suelo». El aguijón de sus palabras fue agudo, y Carol sintió un nudo formarse en su garganta. Había trabajado duro toda su vida. Había criado sola a una hija, siempre proveyendo siempre, enseñándole la importancia de la dignidad en el trabajo. Ahora, frente a esos desconocidos, su labor se usaba como un chiste. «Apuesto a que nunca has estado en una pelea real en tu vida, ¿verdad?», insistió Todd, ampliando su sonrisa. Carol negó con la cabeza, con la vista fija en el suelo. «No, señor». «Por supuesto que no», se burló él. «Tus manos son para fregar, no para golpear». Entonces, hizo algo que provocó una ola de asombro en la sala, le señaló con el dedo. «¿Qué tal una pequeña demostración para la clase?» Carol levantó la cabeza de golpe. «¿Qué?» «Una demostración tú y yo, aquí mismo en el tatami. Les mostraremos a estos alumnos la diferencia entre un guerrero entrenado y una persona común». La sala quedó en completo silencio. Los estudiantes observaban con expresiones de sorpresa y morbosa curiosidad.
Ben, el alumno reflexivo, dio medio paso al frente como queriendo intervenir, pero se detuvo inseguro. Carol estaba horrorizada. «Señor, yo no podría. No sé pelear». «Ese es el punto», exclamó Todd con una risa teatral y estruendosa. «Será una experiencia educativa. No te haré mucho daño». Hizo un gesto amplio hacia el centro del tatami. «Vamos, no seas tímida. Muéstrales a mis alumnos lo que pasa cuando alguien sin disciplina entra en un mundo que no entiende». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Carol. Se sentía completamente atrapada. Negarse era invitar a más humillación. Aceptar era impensable. Era una limpiadora, una madre, no un accesorio para inflar el ego de ese hombre. «Por favor, señor», suplicó con la voz quebrada. «Déjeme terminar mi trabajo». «¿Qué pasa? ¿Tienes miedo?», la provocó. «No te preocupes, seré suave contigo». En ese momento una nueva voz cortó la atmósfera cargada. Era suave, pero llevaba un peso sorprendente. «Deja en paz a mi madre». Todos se volvieron. De pie en la entrada del dojo había una joven que no podía tener más de 13 años. Tenía el cabello rubio recogido en una coleta sencilla y vestía jeans y una sudadera gris. Llevaba una mochila escolar en una mano. Era Abigail. Había llegado para acompañar a su madre a casa como hacía a menudo. Debía de haber estado allí unos minutos observando todo el humillante intercambio. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos azules permanecían firmes, fijos directamente en Todd Vance. En los ojos de Abigail no había miedo, solo una fría y clara concentración. Todd pareció sorprendido por un instante, luego estalló en una carcajada áspera y desagradable. «Vaya, vaya, miren lo que tenemos aquí. Caperucita Roja ha venido a salvar a su mami del lobo feroz». Caminó con arrogancia hacia Abigail, mirándola desde su considerable altura. «¿Qué dijiste, niñita?» «Dije». «Déjala en paz», repitió Abigail con voz perfectamente firme. No se estremeció bajo su mirada intimidante. «Ella solo está haciendo su trabajo. No tienes derecho a tratarla así». La diversión de Todd aumentó. «¿Que no tengo derecho? Tengo todo el derecho. Este es mi dojo. Mis reglas». Se inclinó más cerca con la voz bajando a un susurro conspirador lo bastante fuerte para que todos lo oyeran. «Tu madre estaba causando una perturbación. Y ahora tú también. Quizá ambas necesiten una lección de respeto». Carol corrió al lado de su hija y la rodeó con un brazo protector. «Abby, no lo hagas», susurró con urgencia. «Vámonos ya». «No vamos a irnos, mamá», dijo Abigail sin apartar la vista de Todd. «No hasta que él se disculpe». La palabra disculparse pareció ser lo más gracioso que Todd había escuchado. Echó la cabeza hacia atrás y volvió a reír un rugido de burla que sus alumnos imitaron, algunos con dudas y otros con verdadera diversión. El dojo, un lugar de disciplina, se había convertido en un patio escolar con Carol y su hija como víctimas del abusón. «¿Disculparme?», dijo Todd finalmente, limpiándose una lágrima de risa. ¿Con ella? ¿Por qué? Por intentar enseñarle algo sobre el mundo real. Miró de Abigail a Carol y de vuelta mientras una nueva idea cruel se formaba en su mente. La demostración que había planeado estaba bien, pero esto era aún mejor. «¿Sabes qué?», dijo con una sonrisa depredadora. «Tienes agallas, niña, te lo concedo. Pero las agallas no bastan en este mundo. Necesitas fuerza para respaldarlas». Se irguió y se dirigió a sus alumnos. «Clase, hay un cambio de planes. La demostración sigue en pie, pero tenemos una nueva voluntaria». Señaló a Abigail con un dedo grueso. «Ya que la hija está tan ansiosa por defender el honor de su madre», anunció con sarcasmo, «ocupará su lugar en el tatami». Un murmullo recorrió a los estudiantes. Desafiar a una mujer adulta ya era bastante malo, pero desafiar a una niña era impensable. Finalmente Ben habló. «Sensei, quizá esto no sea una buena idea. Ella solo es una niña». Todd lo fulminó con una mirada helada. «Estás cuestionando mis métodos, Ben. Esta es la lección definitiva. Se trata de consecuencias. Ella quiere entrar en el mundo de los guerreros, pues será tratada como tal.
Se volvió hacia Abigail con una voz dulzona que era una burla enfermiza de amabilidad. «Entonces, ¿qué dices, pequeña heroína? ¿Quieres que me disculpe con tu madre? Gánatelo. Sube al tatami conmigo. Si logras tocarme una sola vez, me arrodillaré y pediré perdón a las dos. Pero si no puedes». Dejó la amenaza en el aire. Carol sujetó con fuerza a su hija. «Abby, no lo escuches. Es un hombre cruel. Nos vamos ahora mismo». Intentó tirar de ella hacia la puerta, pero Abigail permaneció firme con los pies clavados al suelo. Abigail miró el rostro de su madre, las huellas de lágrimas en sus mejillas y la profunda vergüenza en sus ojos. Vio los años de trabajo duro, los sacrificios silenciosos, el amor inquebrantable. Y en ese momento, una promesa que había hecho a su abuelo en su soleado patio trasero resonó en su mente. «Las técnicas que te enseño, Abby, no son para deporte ni orgullo, son para protección. Solo las usarás cuando no haya otra opción para defender a quienes no pueden defenderse por sí mismos». Este era uno de esos momentos. Abigail apartó con suavidad el brazo de su madre y le dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora que no llegó a sus ojos. «¿Está bien, mamá? Tengo que hacerlo». Luego se volvió hacia Todd Vance con expresión indescifrable. «¿Quieres pelear conmigo?», preguntó con voz clara y serena. «Muy bien, acepto tu desafío». La risa en el dojo se apagó al instante. Los estudiantes se quedaron boquiabiertos. De verdad, una niña de 13 años había aceptado luchar contra un cinturón negro de 3er grado. La mandíbula de Todd cayó por un segundo antes de abrirse en una sonrisa incrédula. No podía creer su suerte. Esta sería una historia que contaría durante años. La noche en que una niña intentó hacerse la heroína en su dojo. «Excelente», tronó Todd, aplaudiendo con fuerza. Todos en círculo. «La lección está por comenzar». Prácticamente saltaba sobre la punta de los pies, rebosante de arrogante euforia. Carol observaba con un horror entumecido cómo su hija se quitaba la mochila y la colocaba con cuidado sobre un banco. Abigail caminó hasta el borde del tatami, se quitó sus gastadas zapatillas y las puso prolijamente una al lado de la otra. Luego, con una compostura que parecía absolutamente extraña para alguien de su edad, pisó el tatami blanco, impecable, avanzó hasta el centro y se quedó allí esperando. Era una figura pequeña y delgada en un espacio enorme, rodeada por un círculo de hombres adultos. Al frente, Todd Vance hacía un espectáculo estirando el cuello y tronándose los nudillos, representando el papel del poderoso guerrero, que estaba a punto de impartir una dura lección. Saboreaba el momento, prolongando la humillación. «Ahora las reglas son simples», dijo en voz alta para que todos escucharan. «Voy a intentar enseñarte algo sobre el respeto. Tu tarea es intentar sobrevivir». Abigail no respondió. Solo lo observaba, su respiración lenta y pareja, las manos relajadas a los costados. Parecía completamente tranquila, aunque en su pecho el corazón golpeaba con un ritmo firme y decidido, como el redoble de un tambor de un soldado marchando a la batalla. Tenía miedo, pero la voz de su abuelo era una presencia constante en su mente, un ancla de calma en un mar de temor. «Respira, Abby», solía decirle. «El miedo es solo un visitante. Déjalo venir. Reconócelo y luego déjalo pasar a través de ti. No dejes que construya una casa en tu mente. Tu concentración es tu fortaleza». Ella inhaló despacio y exhaló. El visitante se estaba yendo. Todd terminó su calentamiento teatral. «Lista, niñita», se burló. Abigail asintió lentamente. «Bien», dijo él con una sonrisa cruel. «Empecemos». Adoptó una postura clásica de combate, los puños en alto, el cuerpo en tensión como un resorte. Parecía poderoso, peligroso y absolutamente confiado. Y entonces, Abigail se movió. No fue un cambio dramático. No levantó los puños. Simplemente ajustó sus pies colocándolos al ancho de los hombros. Sus rodillas se doblaron apenas, sus hombros, antes tensos, se relajaron y se asentaron. Sus manos subieron despacio, no en puños, sino con las palmas abiertas, una ligeramente delante de la otra. No era una postura reconocible por ninguno de los estudiantes.
Era simple, firme y extrañamente eficiente. No había desperdicio de energía. Cada línea de su cuerpo se veía sólida, equilibrada y lista. Ben, el estudiante que había intentado intervenir, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había pasado años estudiando artes marciales, viendo películas antiguas, leyendo libros sobre grandes maestros. Nunca había visto esa postura en persona, pero sí en dibujos de un polvoriento libro sobre sistemas de combate militar. Era una postura diseñada con un solo propósito: la absoluta eficiencia para neutralizar una amenaza. Todd no lo notó. Solo vio a una niña con las manos levantadas. ¿Y eso qué se supone que es? Se burló. ¿Vas a pedirme un choque a esos 5 o ya te estás rindiendo? Abigail permaneció en silencio. Sus ojos azules estaban fijos en él, no con rabia, sino con una intensidad desconcertante, como si estuviera resolviendo un complejo problema matemático. Analizaba su postura, la distribución de su peso, la tensión en sus hombros. Frustrado por la falta de miedo en ella, Todd decidió terminar rápido. La avergonzaría con un solo movimiento veloz. Se lanzó hacia adelante. Fue una patada frontal de manual dirigida a su abdomen. Rápida, poderosa, diseñada para dejar sin aire a un oponente y hacerlo retroceder tambaleándose de dolor. Para una niña de 13 años sería devastador. Pero la patada nunca conectó. Justo cuando su pie estaba por impactar, Abigail desplazó su peso. Fue un movimiento diminuto, casi imperceptible. Giró sobre la punta de su pie trasero, girando el cuerpo lo justo para que la patada pasara de largo, fallando por menos de 1 pulgada. Su movimiento fue tan fluido, tan económico, que parecía una rama de sauce doblándose al viento. Todd quedó de inmediato desequilibrado, la pierna sobreextendida, su costado completamente expuesto. Esperaba golpear un blanco sólido, pero encontró solo aire vacío. Tropezó recuperándose antes de caer. Por un instante, el dojo quedó en silencio. Los estudiantes contuvieron la respiración. Acababan de presenciar lo imposible. Una niña sin entrenamiento aparente había esquivado sin esfuerzo el ataque característico de un cinturón negro. Todd giró el rostro, convertido en una máscara de confusión y furia. Golpe de suerte, gruñó, más para sí mismo que para ella. Atacó de nuevo, esta vez con una ráfaga de puñetazos, un jab seguido de un cruzado. Era una combinación clásica, rápida y directa. Esta vez Abigail ni siquiera pivotó. Cuando el jab voló hacia su rostro, Abigail inclinó la cabeza hacia un lado y el puño rozó su oreja. Con el cruzado que siguió, se echó hacia atrás desde la cintura sin mover los pies. El segundo golpe cortó el aire donde había estado su cabeza un instante antes. Había esquivado 2 puñetazos fulminantes, moviéndose apenas unos centímetros. «Tus movimientos son demasiado amplios», dijo Abigail. Su voz era suave, pero en el silencio sepulcral del lugar, sonó como el veredicto de un juez. «Anuncias tus intenciones con los hombros». Todd la miró con el pecho agitado. Esto no estaba sucediendo. No podía ser. Una niña estaba criticando su técnica perfecta. La humillación le ardía en las entrañas, caliente y corrosiva. Su mundo, cuidadosamente construido de dominio, se estaba resquebrajando. El respeto de sus alumnos se evaporaba. Lo veía en sus ojos abiertos e incrédulos. Perdió el control. Toda intención de dar una lección desapareció, sustituida por una necesidad primitiva de aplastar la fuente de su vergüenza. Lanzó un rugido de furia pura y cargó contra ella, agitando los brazos de manera salvaje. Ya no era un artista marcial, era un matón. Lanzó un gancho descontrolado, un puñetazo con todo su peso y rabia. Era un movimiento torpe y desesperado, pero poderoso. Si conectaba, sería catastrófico. Abigail observó venir el golpe. El mundo pareció ralentizarse. Vio la rabia en los ojos de Todd, la desesperación en su postura. Sintió un destello de compasión por él, pero se ahogó con el recuerdo de las lágrimas de su madre. Vio la apertura. No retrocedió. No esquivó. En lugar de eso, cuando el enorme puño bajaba hacia ella, dio un pequeño paso hacia adelante, entrando en el arco del golpe, y entonces atacó. No fue un puñetazo, no fue una patada, fue otra cosa.
Su mano izquierda salió disparada con la palma abierta desviando la muñeca del brazo descendente de Todd, usando su propio impulso en su contra y desequilibrándolo aún más. Al mismo tiempo su mano derecha se movió. Fue un destello demasiado rápido para seguirlo con claridad. Era su primer golpe real de la pelea. No apuntó a su cabeza ni a su pecho. Apuntó a un punto muy específico bajo su caja torácica, el plexo solar. Sus dedos estaban rígidos y rectos como una punta de lanza. El golpe impactó con un sonido que no fue fuerte pero sí agudo y definitivo como una rama seca partiéndose. El efecto fue instantáneo y absoluto. Todd Vance se paralizó. Todo su cuerpo quedó rígido. El golpe salvaje que había lanzado cayó inofensivamente a su costado. El rugido de furia murió en su garganta reemplazado por un jadeo ahogado. Sus ojos que habían ardido de ira, ahora estaban abiertos de par en par con sorpresa y confusión absoluta. No podía moverse, no podía respirar. Era como si una corriente eléctrica hubiera atravesado su sistema nervioso cortocircuitándolo todo. Todo el gimnasio se congeló con él. Cada estudiante, cada persona en la sala se quedó inmóvil, como si los hubieran convertido en piedra. Sus bocas abiertas, sus ojos fijos en la escena en el centro del tatami, el enorme y poderoso cinturón negro inmóvil, paralizado por el toque de una niña de 13 años. Abigail retiró la mano y dio un paso atrás con calma. Se mantuvo en su postura sencilla y equilibrada con la expresión inmutable. Ni siquiera había sudado. El silencio en la sala se extendió 5, 10, 15 segundos. Era un silencio profundo, sofocante, cargado de un entendimiento aterrador. Esto no era un accidente, no era suerte. Era otra cosa. Finalmente, el cuerpo de Todd cedió. No cayó, sino que se desplomó doblándose sobre sí mismo como un edificio en demolición. Cayó de rodillas en el tatami con un golpe pesado, las manos sujetando su abdomen, el cuerpo convulsionando mientras luchaba desesperadamente por llenar sus pulmones de aire. Emitió un horrible sonido de asfixia, el único ruido en el dojo completamente quieto. Abigail miró al hombre que jadeaba en el suelo. Luego, levantó la vista recorriendo con la mirada los rostros atónitos de los estudiantes que rodeaban el tatami. Su voz fue tranquila pero cortó el silencio como una cuchilla. ¿Alguien más quiere una lección? Nadie se movió. El único sonido era el patético jadeo de Todd Vance, arrodillado en el tatami como un suplicante ante una reina. Él había sido el amo de ese lugar, el rey de su pequeño reino, y había sido derribado por el toque de una niña. El aire estaba cargado de una mezcla de ozono e incredulidad. Carol fue la primera en romper el hechizo. Un sollozo ahogado escapó de sus labios y se apresuró a subir al tatami. Su miedo anterior por su hija ahora había sido reemplazado por otro más aterrador. ¿Qué había hecho Abigail? La envolvió en sus brazos a medias para protegerla a medias, para apartarla de la escena de su victoria imposible. «Abby, Dios mío, ¿qué hiciste?», susurró con la voz temblorosa. Abigail no respondió de inmediato. Se apoyó en el abrazo de su madre, y por primera vez desde que había entrado en el dojo, un temblor recorrió su pequeño cuerpo. La adrenalina se desvanecía dejando atrás la dura realidad de lo que acababa de ocurrir. Había usado las habilidades que su abuelo le había enseñado. Había roto su promesa de usarlas solo para la defensa, y lo había hecho de una manera que no podía deshacerse. Al otro lado del tatami, los estudiantes empezaron a reaccionar, sus mentes reiniciándose lentamente después del colapso del sistema al que acababan de asistir. Miraron a Todd, luego a la pequeña rubia envuelta en los brazos de su madre. Era como mirar a un ratón que había asustado a un león. No tenía sentido. Toda su comprensión de la fuerza y el poder había sido puesta patas arriba. Brian, el alumno engreído que había sido blanco del desprecio de Todd, antes se veía pálido. Había visto el golpe. No lo había entendido, pero había visto su efecto. Dio un paso atrás involuntario, como si poner distancia entre él y la chica pudiera protegerlo de lo imposible que acababa de presenciar. Pero Ben, el reflexivo, hizo lo contrario. Dio un paso adelante lentamente. Sus ojos no estaban llenos de miedo, sino de una curiosidad naciente y electrizante.
Había estado repasando la secuencia en su mente cuadro por cuadro, la evasión, la desviación y el golpe. Fue brutalmente eficiente, quirúrgicamente preciso. No era una técnica de deporte, era una técnica de combate. Había leído sobre cosas así en libros que su propio abuelo, un veterano de la guerra de Corea, le había regalado. Libros sobre sistemas de combate cuerpo a cuerpo desarrollados en el crisol de la guerra, donde no había reglas ni puntos ni árbitros, solo supervivencia. Se detuvo a una distancia respetuosa de Abigail y su madre. Inclinó ligeramente la cabeza, un gesto de respeto que nunca había ofrecido con sinceridad a Todd Vance. Eso fue un sistema llamado Krav Maga, ¿verdad? Preguntó con voz baja y vacilante pero clara en el silencio de la sala. O algo parecido. Una disciplina militar. Abigail se apartó un poco de su madre y miró a Ben. Vio en sus ojos una curiosidad genuina, no malicia ni miedo. Hizo un pequeño gesto afirmativo casi imperceptible. Mi abuelo me enseñó, dijo simplemente. Su voz volvía a ser firme. Todd finalmente consiguió arrastrar una respiración entrecortada a sus pulmones. El dolor remitía, pero en su lugar se extendía una sensación mucho peor, la quemadura helada de la humillación total. Se incorporó tambaleante con las piernas inseguras. Su rostro era una máscara torcida de furia y vergüenza. Disciplina militar, jadeó con voz áspera. Escupió sobre el tatami. Eso fue un golpe barato, un truco sucio. Eso no es artes marciales. Está equivocado, sensei, dijo Ben girándose para enfrentarlo. El título respetuoso ahora chorreaba ironía. Eso fue la verdadera definición de artes marciales. El arte de la guerra. Usted desafió a una civil a una pelea y ella la terminó. Ese es el punto, ¿no? Los ojos de Todd se desorbitaron. El descaro de su propio alumno al darle lecciones. Es una niña, me atacó. Usted la desafió, lo corrigió Ben con calma. Usted se burló de su madre. Usted creó esta situación. Todos lo vimos. Miró a los demás estudiantes, desafiándolos con la mirada a contradecirlo. Ninguno lo hizo. Todos desviaron los ojos hacia el suelo, el techo, cualquier sitio menos hacia su instructor derrotado. Su lealtad, una vez absoluta, se había hecho añicos. Mientras tanto, Abigail estaba perdida en un recuerdo, el nombre de su abuelo resonando en su mente. Se llamaba Michael Peterson. Para el mundo había sido un hombre tranquilo, un cartero jubilado que amaba la jardinería y contar chistes malos. Había sido el padre de Carol, el querido abuelo Mike de Abigail. Pero antes de todo eso, había sido el sargento Michael Peterson, miembro de una unidad altamente especializada del Ejército de los Estados Unidos, una unidad cuya existencia no estaba reconocida oficialmente. Nunca le había hablado a Abigail de la guerra. Nunca le contó historias de batallas o valentía. En cambio, le había transmitido su lección más importante, la preservación de la vida. Recordaba una tarde soleada en su pequeño y ordenado patio trasero cuando tenía 9 años. Él le enseñaba cómo desarmar a un atacante que sostenía un palo. Ella era pequeña, y él le enseñaba a usar la palanca y el impulso del oponente, no la fuerza. ¿Ves, Abby?, había dicho desviando con facilidad su torpe intento de agarrar el palo de escoba que sostenía. Pelear no se trata de ira. La ira te vuelve torpe, te vuelve predecible. Pelear se trata de estar calmado. Es como una conversación tranquila con el cuerpo de tu oponente. Escuchas lo que te está diciendo. ¿Dónde está el peso? ¿Dónde está la tensión? ¿Dónde está la apertura? Se había arrodillado para quedar a su altura. Su mirada era seria pero bondadosa. Las técnicas que te enseño son peligrosas. Fueron diseñadas para soldados, para situaciones en las que tu vida está en juego. No son un juguete, son una herramienta que mantienes guardada en una caja. Solo abres esa caja por una de 2 razones. ¿Qué razones, abuelo?, había preguntado ella frunciendo el ceño en concentración. Primero, si alguien intenta causarte un daño grave a ti o a alguien que amas, y no tienes otra forma de escapar. Segundo, había dicho tocándole el pecho con un dedo, y esta es la más importante, la usas para proteger a alguien que no puede protegerse a sí mismo. Usas tu fuerza para hacer un escudo de los débiles,
no una espada para tu propio orgullo. ¿Entiendes? Ella había asentido solemnemente. Entiendo, abuelo. Prométemelo, Abigail, había dicho él con la voz como un retumbo bajo. Prométeme que honrarás eso. Que nunca usarás esto para un trofeo ni por venganza ni para presumir. Que solo lo usarás como último recurso para proteger. Lo prometo, había susurrado y lo decía en serio. Una lágrima recorrió su mejilla en el presente. Había roto esa promesa esa noche. Ella no había estado en peligro físico, pero su madre sí. No su cuerpo, sino su espíritu. Su dignidad había estado bajo ataque. Todd Vance había intentado destrozarla para humillarla por su propio entretenimiento. En ese momento Abigail había decidido que eso constituía un daño grave. Había abierto la caja. Su abuelo había fallecido 2 años atrás, dejando un vacío en su vida que nunca podría llenarse. Pero sus lecciones permanecían grabadas en su memoria muscular, parte de su propio ser. Le había dado un don y también una pesada carga. Todd, viendo que la opinión se volvía en su contra, recurrió al último refugio de un matón derrotado las amenazas y la autoridad. Fuera, gruñó señalando con un dedo tembloroso a Abigail y Carol. Las dos fuera de mi dojo. Estás despedida, añadió mirando a Carol con puro veneno en los ojos. Y tú, dijo volviéndose hacia Abigail. Si vuelvo a verte cerca de este lugar, llamaré a la policía. Agresión. Eso es lo que fue. Carol se estremeció, pero Abigail se mantuvo firme. No llamarás a la policía, dijo con una voz desprovista de emoción. Porque entonces tendrías que explicarles por qué estabas peleando con una niña de 13 años. Tendrías que contarles cómo amenazaste a ella y a su madre. ¿Crees que te van a creer como víctima? El rostro de Todd pasó del rojo a un blanco enfermizo. La chica tenía razón. Estaba atrapado. Había media docena de testigos. Su reputación, su carrera, todo se desmoronaba. He dicho que fuera, bramó finalmente, la voz quebrada por la desesperación. Carol no necesitó más estímulo. Tiró del brazo de Abigail. Vamos, cariño, por favor. Abigail permitió que su madre la condujera fuera del tatami. Recogió sus zapatillas y su mochila, sus movimientos lentos y deliberados. Al caminar hacia la salida, pasó junto a la fila de trofeos brillando en sus vitrinas. Ahora parecían sin sentido, símbolos baratos de una victoria vacía. Ben dio un paso al frente mientras ella pasaba. Eso fue increíble, dijo en voz baja con un tono lleno de genuina admiración. Tu abuelo debía de ser un gran hombre. Abigail se detuvo y lo miró. Por primera vez en la noche, ofreció una pequeña sonrisa sincera. Lo era, dijo. Era el mejor. Luego ella y su madre se marcharon desapareciendo en el aire fresco de la noche, dejando atrás un dojo en el caos. Los estudiantes que quedaban permanecieron en silencio, incómodos, sin saber qué hacer. Su sensei estaba derrotado, humillado. El fundamento de su entrenamiento, su creencia en su autoridad y habilidad, había quedado demolido. Todd Vance permanecía en el centro del tatami. Su reino ya no era más que una sala. Miró los rostros de sus alumnos, y por primera vez no vio adoración ni respeto. Vio lástima, vio desprecio, vio duda. El silencio finalmente fue roto por Brian, que se acercó al banco, recogió su bolso y se dirigió a la puerta sin decir palabra. Otro estudiante lo siguió, y luego otro. En cuestión de minutos, el dojo quedó vacío salvo por Todd y Ben. Todd finalmente miró a su último alumno. ¿Qué esperas?, exigió con una voz que sonaba como un patético intento de su antigua autoridad. Vamos, vete como los demás. Ben negó lentamente con la cabeza. No me voy porque haya perdido el respeto por ti, sensei. Me voy porque acabo de darme cuenta de que aquí no he estado aprendiendo nada importante. Caminó hacia la puerta, se detuvo y miró hacia atrás al hombre roto solo en medio de la sala. Hablabas mucho de fuerza y disciplina, dijo Ben. Pero esa niña tiene más de ambas en un dedo que tú en todo el cuerpo. Tú nos enseñaste cómo pelear. Su abuelo le enseñó por qué pelear. Y tú acabas de aprender la diferencia. Ben salió cerrando las puertas suavemente detrás de él,
dejando a Todd Vance solo con el olor a sudor limpio, madera pulida y su propia ruina espectacular. El camino a casa fue silencioso. Las farolas arrojaban largas sombras distorsionadas que parecían bailar en el borde de su visión. Carol apretó la mano de su hija con fuerza, como si temiera que Abigail pudiera simplemente desvanecerse. No dejaba de repetir la escena en su mente, la secuencia de eventos que parecía más un sueño que la realidad. Las burlas crueles, el desafío imposible, la voz tranquila de su hija, la ráfaga de movimiento, el sonido del golpe, la imagen de ese hombre grande y arrogante derrumbándose. Era demasiado para procesar. Sabía que su padre había estado en el ejército y que le había enseñado a Abigail algo de defensa personal en el patio trasero. Pensaba que era la forma de un abuelo de vincularse con su nieta, enseñándole a ser segura y a fijarse en su entorno, pero nunca ni en 1.000.000 de años se imaginó esto. Cuando por fin llegaron a su pequeño y ordenado apartamento en el tercer piso de un edificio de ladrillo antiguo, el silencio entre ellas se hizo denso y pesado. Carol fue a la cocina y puso la tetera al fuego, las manos moviéndose en piloto automático. Abigail fue a su cuarto y cerró la puerta. Carol se apoyó en la encimera esperando a que el agua hirviera, preguntándose quién era realmente su hija, quién había sido su padre. Toda su vida él había sido un hombre callado y gentil, que le arreglaba la bicicleta, la ayudaba con las tareas y la acompañó al altar. Había sido su roca un hombre de hábitos sencillos y amor profundo e inquebrantable, y ella no podía reconciliar esa imagen con la mortal eficiencia que había visto en las manos de su hija, una eficiencia que claramente él le había enseñado. La tetera silbó rompiendo el silencio del apartamento. Carol vertió el agua caliente en 2 tazas. Las manos le temblaban un poco. Puso una bolsita de manzanilla en cada una y las llevó al cuarto de Abigail. Llamó suavemente a Abby. ¿Puedo entrar? Llegó una voz ahogada desde dentro. Carol abrió la puerta. Abigail estaba sentada al borde de la cama todavía con la sudadera y los vaqueros, la mochila en el suelo y las zapatillas gastadas colocadas con orden a su lado. Ella miraba un marco de foto en la mesita, una foto de ella con el abuelo Mike en su jardín, los dos sonriendo a la cámara, él con el brazo en torno a ella, y ella sosteniendo una regadora amarilla. Era la imagen de un día perfectamente normal y feliz. Carol se sentó junto a ella y le entregó una taza. Abigail tomó la taza, sus dedos aferrándose a su calor. «Rompí mi promesa, mamá», dijo en un susurro apenas audible. «¿Qué promesa?», preguntó Carol con suavidad. «El abuelo me hizo prometer», contestó. «Solo debía usar eso para proteger a la gente como último recurso cuando no hubiera otra opción». Miró a su madre. Sus ojos azules brillaban con lágrimas contenidas. «Estaría tan decepcionado de mí». Carol dejó su taza y la abrazó con fuerza. «Oh, cariño». «No, no lo estaría». La sostuvo apretada. «Me estabas protegiendo. Fuiste un escudo. Eso es exactamente lo que él habría querido». Pero le oí, susurró Abigail en el hombro de su madre. «No tenía que golpearlo. Podía haberlo empujado. Me enfadé». El abuelo decía, «La ira te vuelve torpe». Tenía razón. Quería hacerle daño por lo que te dijo. Carol acarició el cabello rubio de su hija y empezó a comprender al fin. La disciplina que su padre había enseñado a Abigail no era solo física, era moral, un código de conducta. Y Abigail, con 13 años, se imponía a sí misma ese estándar casi imposible. Lo que dijo. «Fue cruel», dijo Carol, la voz cargada. «Y lo que iban a hacer. Iba a lastimarte para darme una lección. Hiciste lo que tenías que hacer. Lo terminaste rápido. No hubo pelea. Estuviste controlada. Estuviste disciplinada. Creo que eso es exactamente lo que tu abuelo te enseñó, controlar una situación mala». Se quedaron en silencio largo rato sorbiendo el té. El calor de las tazas y la presencia compartida los fue alejando del frío de lo ocurrido. Era soldado. No preguntó Carol al fin la pregunta que había flotado en su mente, no un simple técnico de radios en alguna base. Abigail asintió. «Estuvo en un grupo especial», dijo. «Decía que lo que hacían era secreto.
Me contó que se fue porque vio a demasiadas buenas personas usar su fuerza por razones equivocadas, orgullo, poder. Dijo que cuando te tuvo a ti, supo que no quería que vieras ese lado del mundo. Quiso ser jardinero y cartero. Quiso ser un padre normal. Todo empezaba a tener sentido. La naturaleza tranquila de su padre, su rechazo a las películas violentas, su brújula moral inquebrantable no era debilidad, era una elección consciente. Era la disciplina de un hombre que había visto lo peor de la humanidad y había elegido abrazar lo mejor de ella. Y había intentado transmitir esa elección, esa disciplina a su nieta. «Tengo que decirte algo, mamá», dijo Abigail con la voz seria. «Todd Vance no dejará esto así. Los hombres como él solo tienen su orgullo. Cuando se lo quitas, se vuelven peligrosos de otra manera. Va a intentar hacernos daño. No con los puños, pero encontrará la forma». Carol miró a su hija al alma vieja que asomaba detrás de esos ojos jóvenes. El miedo que había sentido antes volvió, pero ahora era distinto, era un nudo frío y duro de determinación. Su padre la había protegido de la fealdad del mundo. Su hija acababa de hacer lo mismo. Ahora le tocaba a ella. «Que lo intente», dijo Carol, y el temblor había desaparecido de su voz. «Lo enfrentaremos juntas». Abigail tenía razón. La humillación de Todd Vance fue pudriéndose desde dentro. En los días siguientes, su vida se deshizo. La historia de lo ocurrido en el dojo se propagó como reguero de pólvora por la comunidad marcial local. Al principio solo fueron susurros, rumores de que el gran Todd Vance había sido derribado por una niña. Nadie lo creía. Era demasiado absurdo, pero sus alumnos habían estado allí. Ben en particular sintió el deber de decir la verdad. No era de chismes, pero cuando instructores de otros dojos le preguntaron directamente, les contó exactamente lo que había visto con una certeza callada e inamovible, que resultaba imposible de descartar. La historia era siempre la misma. Todd había intimidado a una limpiadora, había desafiado a su joven hija, y había sido neutralizado por un solo golpe quirúrgicamente preciso. Todd intentó dar su versión. Afirmó que la niña había usado un taser, que le había dado un puñetazo por sorpresa, que todo era una trampa, pero sus relatos cambiaban una y otra vez, y su desesperación era evidente. Su base de alumnos se evaporó. Nadie quería aprender de un maestro que había sido derrotado tan fácil y por completo, y menos en circunstancias tan deshonrosas. El dojo Rising Phoenix antaño, un negocio próspero, se convirtió en un pueblo fantasma. Sus finanzas colapsaron. Había invertido todo su dinero y su ego en el dojo. En menos de un mes, tuvo que declararse en bancarrota. El banco embargó y el letrero de «Se vende» en la ventana de su antiguo reino fue el clavo final en el ataúd de su carrera. La predicción de Abigail había resultado escalofriantemente cierta. Un hombre sin nada que perder es un hombre peligroso. El odio de Todd no se disipó con la ruina de su negocio. Se concentró y se endureció hasta convertirse en una perla negra y fea de rencor, y todo ese rencor se enfocó en Carol y Abigail Peterson. Empezó por Carol, averiguó dónde trabajaba en sus otros empleos de limpieza a tiempo parcial y lanzó una campaña de acoso. Llamaba a sus empleadores diciendo que ella era una ladrona, que su hija era una delincuente violenta. Aparecía en los lugares donde trabajaba esperando fuera. Su presencia era una amenaza silenciosa y ominosa. Nunca la tocó, nunca le habló. Solo se quedaba ahí mirándola con los ojos llenos de un odio frío y muerto. Uno por uno, Carol perdió los otros trabajos. Los empleadores no querían problemas. No querían a un hombre extraño y enfadado rondando sus negocios. Era más fácil despedirla. Pronto se quedó sin ingresos. La orden de desalojo no tardó en llegar. Carol estaba aterrada, pero hacía todo lo posible por ocultarlo a Abigail. Pasaba los días buscando trabajo nuevo, pero el veneno de Todd se había esparcido donde quiera que iba. Su reputación la precedía. Abigail vio el coste que aquello tenía sobre su madre. Las ojeras, la forma en que se sobresaltaba con cualquier ruido inesperado, la pila de facturas impagadas sobre la mesa de la cocina. Sintió un peso aplastante de culpa.
Era su culpa. Había abierto la caja que su abuelo le había dicho mantener cerrada, y ahora un monstruo había salido. Sabía que tenía que hacer algo. Las lecciones que su abuelo le dio no eran solo sobre pelear. Eran sobre estrategia, sobre entender al oponente, sobre encontrar una solución cuando parecía no haber ninguna. Nunca peleé según los términos del enemigo. La voz del abuelo Mike resonó en su memoria: si quieren pelea de puños, dales una partida de ajedrez. Si quieren gritar, susurra. Cambia el campo de batalla. Controla la narrativa. Controla la narrativa. Eso era todo. Todd Vance les había estado atacando en la sombra con mentiras e intimidación. Abigail comprendió que tenía que arrastrarlo hacia la luz. El campo de batalla debía cambiar. Él usaba el miedo y los susurros como armas. Ella no podía combatirlo en esos términos. Tenía que crear un nuevo campo de batalla, uno hecho de luz y verdad. Su plan comenzó a formarse no como una imagen completa, sino como una serie de fragmentos conectados, guiados por los principios estratégicos de su abuelo. El primer principio: conoce a tu enemigo. Todd Vance era un hombre movido por el ego. Toda su identidad se basaba en ser visto como fuerte, poderoso y en control. Su actual campaña de acoso era el acto desesperado de un hombre que había perdido todo control e intentaba recuperarlo destruyéndolas. Era predecible. Su rabia lo volvía torpe. El segundo principio reúne inteligencia. Necesitaba pruebas. Todd tenía cuidado de no hacer amenazas físicas directas, lo que dificultaba denunciar sus acciones a la policía. Era su palabra contra la de ellas. Necesitaba algo irrefutable. El tercer principio, y el más importante: elige tu terreno. No podía permitir que el enfrentamiento final fuera en un callejón oscuro o en un estacionamiento vacío. Tenía que ser en un lugar público donde sus tácticas habituales de intimidación fueran inútiles. Necesitaba un aliado. Solo se le ocurrió una persona que había visto la verdad aquella noche y tenía el coraje de decirla. Le llevó 2 días encontrar a Ben. Recordó el nombre del dojo por el cartel exterior, y una búsqueda rápida en Internet la llevó a su página en redes sociales. Aunque la página ahora estaba llena de comentarios airados y reseñas de 1 estrella, pudo revisar publicaciones antiguas y encontrar fotos de un torneo regional de hace unos meses. Recorrió las caras de los alumnos posando con sus trofeos hasta encontrarlo. La leyenda mostraba su nombre completo: Ben Carter. A partir de ahí, hizo otra búsqueda en el directorio estudiantil en línea de la secundaria local. Solo había un Ben Carter registrado y la escuela no quedaba lejos de la suya. A la tarde siguiente, esperó frente a la entrada principal del instituto, el corazón latiéndole con nerviosismo. Cuando lo vio salir con un grupo de amigos, casi perdió el valor, pero pensó en el rostro cansado de su madre, y su resolución se endureció. Ben lo llamó con una voz más fuerte de lo que esperaba. Él se detuvo y miró alrededor confundido. Sus amigos siguieron caminando. Abigail cruzó la calle y se le acercó. «Soy Abigail Peterson», dijo por si no la reconocía del dojo. El reconocimiento y luego la sorpresa se dibujaron en su rostro. «Claro que me acuerdo». «¿Todo bien?», preguntó con sincera preocupación. No respondió ella con honestidad. «Todd Vance ha estado acosando a mi madre. La hizo despedir de otros trabajos. Estamos en problemas. Necesito tu ayuda». Le explicó todo lo que había pasado desde aquella noche, las llamadas, el acecho, la amenaza inminente de desalojo. Ben escuchó pacientemente, su expresión oscureciéndose con cada palabra. «Sabía que era un idiota, pero no pensé que fuera capaz de esto», dijo negando con disgusto. «Esto es maldad». «La policía no puede hacer mucho», le explicó Abigail. «Es difícil de probar. Lo que necesito es un testigo y pruebas. Tengo un plan, pero no puedo hacerlo sola». «Lo que necesites», dijo Ben sin titubear. «Estoy dentro». «¿Cuál es el plan?» Durante la semana siguiente pusieron su plan en marcha. Carol consiguió un trabajo temporal de limpieza en un edificio de oficinas del centro en el turno de noche. Era la oportunidad perfecta. Ben, usando la cámara de alta calidad de su nuevo smartphone, se convirtió en experto en contravigilancia.
La primera noche se situó en una cafetería frente al edificio tal como Abigail había predicho. No pasó mucho hasta que la destartalada camioneta pickup de Todd apareció y se estacionó a media cuadra. Él no salió solo. Se quedó sentado el resplandor de su teléfono, iluminando su rostro mientras miraba la entrada del edificio. Ben lo filmó más de una hora, una toma estable e inquebrantable, que documentó su presencia intimidante. Repitieron lo mismo las 3 noches siguientes. Cada noche, Todd estaba ahí, un depredador silencioso, esperando en la oscuridad. El teléfono de Ben ahora contenía horas de video con marcas de fecha, y hora estableciendo un patrón claro e innegable de acecho. Esa era la inteligencia que necesitaban. Ahora era el momento de cambiar el campo de batalla. Abigail sabía que simplemente llevar el video a la policía podría conseguir una advertencia para Todd, pero no resolvería el problema, no restauraría la reputación de su madre, ni le devolvería los trabajos. Una orden de alejamiento era solo un papel para un hombre como Todd. Se volvería más taimado. Tenía que desmantelar por completo su capacidad de acosarlas. Tenía que quitarle la credibilidad, la única arma que le quedaba. La comunidad local tenía un foro online popular, una página de Facebook llamada Oak City Neighbors. Era un lugar donde la gente recomendaba fontaneros, anunciaba ventas de garaje y de vez en cuando exponía quejas. Estaba moderada por una mujer muy respetada del lugar, una profesora jubilada llamada la señora Gable. Era la plaza del pueblo en la era digital. Ese sería su terreno. Con la ayuda de Ben, redactó una publicación. No era airada ni acusatoria, era calmada, factual, y escrita desde la perspectiva de una hija preocupada. El post empezaba así: un llamado público de ayuda por mi madre, Carol Peterson. Me llamo Abigail. Mi madre es la persona que más trabaja que conozco. Durante las últimas semanas, ha sido el blanco de una campaña de acoso implacable por parte de un hombre llamado Todd Vance, el expropietario del Rising Phoenix Dojo. Prosiguió detallando lo ocurrido, la pérdida de los empleos de Carol por llamadas difamatorias y el acoso nocturno. Explicó que tenían miedo y que afrontaban un desahucio. Mantuvo el lenguaje simple y directo. Convirtió a su madre en la víctima que lo era, y a Todd en el agresor. Y entonces llegó la parte crucial del plan. No publicó la evidencia en vídeo. En lugar de eso, tendió una trampa. El post concluía: este hombre se sienta afuera del nuevo lugar de trabajo de mi madre cada noche, durante horas intentando intimidarla. Tenemos pruebas, tenemos horas de grabación en vídeo. Le pedimos públicamente que por favor pare. Dejen a nuestra familia en paz. Solo queremos vivir en paz. Luego etiquetó a Todd Vance directamente en la publicación. Había encontrado su perfil personal de Facebook con facilidad, era público, y sus publicaciones recientes eran una triste colección de diatribas amargas sobre su negocio fracasado y lo injusto que era el mundo. ¿Por qué no publicamos el vídeo ahora?, preguntó Ben mientras revisaban el borrador. Ese sería el golpe de gracia, dijo Abigail con la voz guiada por la quieta enseñanza de su abuelo en su mente. Porque un golpe de gracia no es lo que necesitamos ahora. Necesitamos desacreditarlo en este momento. Es un matón sin rostro. Hay que darle un escenario y él hará el resto por nosotros. Su ego no podrá resistirlo. Lo publicaron tarde un viernes por la noche, cuando la actividad en línea estaba en su punto más alto. Luego esperaron. No pasaron ni 10 minutos, la réplica de Todd Vance apareció en los comentarios. Y fue exactamente lo que Abigail había previsto: un torrente de rabia, autocompasión y mentiras flagrantes. Es calumnia, escribió en mayúsculas, traicionando su furia. Esa mocosa debería ser arrestada. Me agredió en mi propio dojo. Su madre es una trabajadora floja a la que tuve que despedir por incompetente. Me están intentando extorsionar por mi negocio fracasado. Nunca las he acosado. Esto es una completa mentira y contactaré con mi abogado. La página comunitaria explotó. La gente empezó a tomar partido. Algunos que conocían a Todd lo defendieron diciendo que era un empresario respetado, pero otros se vieron perturbados por el tono de su respuesta. Gritar en mayúsculas y atacar a una menor no le hacía ver como la víctima. La señora Gable, la moderadora, intervino.
Señor Vance, esta es una acusación seria. La chica afirma tener pruebas en vídeo de su acoso. ¿Está usted diciendo que ese vídeo no existe? Todd, cegado por la rabia, cayó de lleno en la trampa. No existe. Es un farol. Están mintiendo. Jamás he estado cerca del empleo de esa mujer. Que muestren ese supuesto vídeo. No pueden porque es mentira. Se había mordido el anzuelo, no solo negó el acoso, negó la propia existencia de la evidencia. Había llamado públicamente a la chica una mentirosa y apostado toda su credibilidad a que el vídeo era un bluff. Abigail respiró hondo. «Vale, Ben», dijo. «Ahora». Ben subió el primer vídeo, duraba 5 minutos, una versión condensada de la primera noche de vigilancia. Mostraba con claridad la calle, el edificio de oficinas y la camioneta de Todd aparcada en las sombras. Ben incluso había conseguido hacer zoom y capturar una imagen, aunque granulada, del rostro de Todd, iluminado por la luz de su teléfono. La marca de tiempo se veía claramente en la esquina. Lo posteó con una leyenda simple y demoledora: vídeo del lunes por la noche. Como pueden ver, el señor Vance está mintiendo. Tenemos más. El efecto fue como lanzar una piedra gigante a un estanque. El tono de la conversación en línea cambió al instante. Los que defendían a Todd se quedaron en silencio. Los indecisos quedaron horrorizados. ¡Wow! Él dijo que nunca estuvo allí. Eso es definitivamente él. Y esa es su camioneta. Esto da escalofríos. Está acosando a esa pobre mujer. La señora Gable volvió a escribir, esta vez con un tono helado. Señor Vance ha sido atrapado en una mentira muy grave. Este comportamiento es inaceptable en nuestra comunidad. La respuesta de Todd fue una cadena de negaciones en pánico e incoherentes. Alegó que el vídeo era falso, que estaba manipulado, que no era su camioneta. Pero el daño ya estaba hecho. Su credibilidad no solo estaba rota, estaba hecha añicos, en 1.000.000 de pedazos. Ben subió después el segundo vídeo de la noche del martes, y luego el tercero del miércoles. Cada uno fue otro clavo en el ataúd de la reputación de Todd. Había construido su identidad en ser un hombre fuerte, un maestro de su dominio. Ahora, bajo la luz brillante e implacable de la plaza digital del pueblo, había quedado expuesto por lo que realmente era: un mentiroso, un abusón y un cobarde que acechaba a mujeres en la oscuridad. La batalla había terminado. Abigail había ganado. No había lanzado un solo golpe. Había usado la verdad como su arma y el propio ego de su oponente como palanca para derrotarlo. A la mañana siguiente sonó el timbre de su apartamento. Carol y Abigail se miraron nerviosas. Carol abrió y encontró a un oficial de policía y a la señora Gable en el pasillo. «Señora Peterson», dijo amablemente, «el oficial, hemos recibido varias llamadas sobre el acoso que ha estado sufriendo». La señora Gable compartió el hilo en línea con nosotros. «Tenemos suficiente para emitir una orden de alejamiento formal, y creo que tenemos un caso sólido por cargos de acecho». La señora Gable dio un paso al frente, sus ojos cálidos de compasión. «Y he estado al teléfono toda la mañana», dijo sosteniendo un pequeño bloc de notas. «He hablado con sus antiguos empleadores. Cuando entendieron la situación, quedaron horrorizados. 2 de ellos ya le han ofrecido recuperar su empleo, y algunos otros dueños de negocios locales me han preguntado si está buscando trabajo. Esta comunidad cuida de los suyos, querida. No dejaremos que un abusón gane». Las lágrimas corrían por el rostro de Carol, pero por primera vez en semanas, eran lágrimas de alivio, no de miedo. Las consecuencias fueron rápidas. Enfrentado a cargos criminales y al descrédito público, Todd Vance abandonó la ciudad. Su camioneta fue vista rumbo al norte por la autopista, y nunca más se volvió a saber de él en Oak City. Se había convertido en un fantasma desterrado por la comunidad a la que intentó aterrorizar. La vida de Carol y Abigail lentamente volvió a la normalidad, pero era un nuevo tipo de normalidad. Carol recuperó su mejor trabajo y, con el apoyo de la comunidad, sintió una seguridad que no había tenido antes. La nube de miedo que pendía sobre ellas había desaparecido, reemplazada por el cálido sol de un futuro más brillante. Un sábado soleado, unas semanas después,
Abigail estaba en el pequeño jardín comunitario detrás de su edificio, cuidando un rincón de tomates. Sintió una presencia detrás de ella y se giró para ver a Ben, que sostenía un pequeño regalo envuelto torpemente. Te traje algo, dijo algo avergonzado, para darte las gracias por enseñarme algo importante. Abigail lo desenvolvió. Era un pequeño cuaderno de cuero y una pluma bonita. Me di cuenta, dijo Ben, moviéndose nervioso, de que lo que hiciste fue el verdadero arte marcial. La estrategia, la disciplina, usar la mente, en lugar de los puños. Dejé lo del dojo. Empecé a estudiar ajedrez en su lugar. Pensé que debería escribir lo que estoy aprendiendo. Abigail sonrió una sonrisa amplia y genuina que le llegó a los ojos. Al abuelo Mike le habría gustado, dijo. Siempre decía que el músculo más fuerte era el que está entre las orejas. Miró el cuaderno en sus manos. Se sentía como un nuevo comienzo. Pensó en el legado de su abuelo. Él le había enseñado a pelear, sí, pero también le había enseñado a ser fuerte en un mundo con demasiados tipos distintos de monstruos. Le había dado un conjunto de herramientas y ella finalmente empezaban a entender cómo usarlas todas. Había protegido a su madre, había honrado su promesa. Y había aprendido la lección más importante de todas, que la verdadera fuerza no estaba en lo fuerte que podías golpear, sino en lo resiliente que podías mantenerte en la luz armada, solo con la verdad. El secreto que su familia había guardado durante 20 años finalmente había salido a la luz. No como un arma de violencia, sino como testimonio de la perdurable sabiduría de un viejo soldado silencioso. Y en la paz del jardín, Abigail supo con certeza una certeza que se asentó profundamente en sus huesos, que su abuelo habría estado muy, muy orgulloso. Y ahí terminaremos la historia por ahora. Cada vez que comparto una de estas, espero que te dé la oportunidad de salir de lo cotidiano y dejarte llevar un poco. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas, quizá relajándote después del trabajo en un viaje nocturno, o simplemente descansando. Déjame un comentario. De verdad los leo todos. Y si quieres asegurarte de que volvamos a encontrarnos, darle me gusta y suscribirte hace una gran diferencia. Siempre intentamos mejorar nuestras historias, así que siéntete libre de dejar también tus comentarios abajo. Gracias por pasar este tiempo conmigo.